Hola, bienvenidos a Datos y Estrellas. 15 minutos o menos explorando bases de datos de cartas natales. Como seguramente ya se dieron cuenta, le cambié el nombre al espacio. Ya no se llama Reuniendo Estrellas, ahora se llama Datos y Estrellas. Porque no es que pretenda reunir una nueva colección a través de estos videos, sino simplemente quiero compartir datos que me parecen interesantes tomados de un lugar o de otro. Por eso también le cambié el subtítulo, ese que decía 15 minutos o menos explorando AstroDataBank, ahora es 15 minutos o menos explorando bases de datos de cartas natales en general, porque no vamos a trabajar solo con AstroDataBank, también vamos a usar otras colecciones más pequeñas que existen en Internet, donde hay también datos interesantes. Incluso también voy a utilizar datos que he conseguido por mi cuenta. Vamos a seguir, por supuesto, utilizando AstroDataBank. De hecho, el material de hoy lo voy a dedicar a uno de los últimos datos interesantes que han sido agregados a esa colección. Pero sintiéndome en libertad de en materiales siguientes abordar datos que haya tomado de cualquier otro lugar de la red y que sin embargo me parezca que vale la pena compartirlos con ustedes por el interés que puede generar en términos de caso de estudio, en términos de ejercicio para poner en práctica nuestras herramientas astrológicas. Pero una vez dicho esto, vamos a comenzar nuestra entrega de hoy revisando algunas novedades interesantes de AstroDataBank del día de ayer, el día 22 de marzo de este año 2018. Fue especialmente interesante por la aparición de tres cartas. Vamos a abrirlas. Estamos hablando en primer lugar, de la carta natal de Emilio Fernández. Emilio Fernández es una de las grandes figuras del cine mexicano, uno de los grandes directores del cine mexicano, de la época de oro del cine mexicano. En 1946, una película suya llamada María Candelaria ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y junto con Emilio Fernández, había un guionista especialmente dotado que era Mauricio Magdaleno y un director de fotografía también muy talentoso llamado Gabriel Figueroa. Y es esa triada de Mauricio Magdaleno, Gabriel Figueroa y definitivamente en primer lugar Emilio Fernández como capitán de barco, como director, los que sacaron adelante esa película llamada María Candelaria y otra serie de películas notables de esa época de oro del cine mexicano. Entonces, para quienes están interesados en el cine latinoamericano en general y en esa época de oro del cine mexicano en particular, el día de ayer, como digo, fue realmente un regalo. Pero de estas tres cartas, sin duda alguna, la más interesante de abordar, de examinar, es la de Emilio Fernández, la del indio Emilio Fernández. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de un personaje con un lugar destacado dentro de la historia del cine mexicano, sino que además es un personaje de vida interesantísima. Fue un personaje que participó en las luchas de la Revolución Mexicana, que se tuvo que exilar a los Estados Unidos, que trabajó en cualquier cantidad de cosas, desde camarero hasta doble en Hollywood, también una vez de regreso en México, clavadista en Acapulco, boxeador, en fin, ¿no? La cantidad de trabajos a los que se dedicó el indio Fernández es enorme. De hecho, hay un detalle muy curioso. En un momento dado sirvió de modelo para la estatuilla del Oscar. Por aquí tenemos algunas imágenes. Esta de aquí, por ejemplo, es una imagen clásica. Donde se puede ver el físico que tenía en su juventud este personaje. Aquí está
la comparación con la estatuilla del Oscar, que les comentaba. En fin, ¿no? Digamos que como individuo, como energía a nivel personal, definitivamente hay algo muy llamativo que asociaríamos, por supuesto, con el contacto que tiene con el signo de Aries. Júpiter, que es el regente de Pisces, su Sol, su Luna, su Mercurio, todo eso se encuentra en Pisces. Podemos agregar también en Pisces el asteroide Lilith 1181. Es decir, hay una concentración grande de energía en Pisces, pero Júpiter, que es el regente tradicional, el regente de Pisces, se encuentra en Aries, y en ese mismo signo de Aries está Marte, el planeta que rige el signo, que por lo tanto está en domicilio y está amplificado. Lo que sí me parece, lo que sí me da la impresión, es que es muy probable que este Marte no haya estado en casa 5 sino en casa 6, precisamente por todo esto que les comentaba de la cantidad de trabajos que tuvo relacionados con esfuerzo físico. Todo eso me sugiere este Marte en la casa 6, que tiene que ver con la relación con el cuerpo y con el día a día laboral. Un posible ajuste en la hora de nacimiento que llevara este Marte al menos a la cúspide de la casa 6. Eso mismo tendría otros efectos interesantes, porque estaría pasando Mercurio a la casa 5, que es casa de creatividad, dando ese énfasis a esa casa, o sea que Mercurio, la Luna, el Sol, Júpiter, todo eso estuviese en casa 5, pero que Marte estuviese en la 6. Eso me cuadraría con el personaje de entrada. Saturno, además, fíjense, también es interesante que Saturno, que a la hora que aparece, supuestamente a las 10 de la noche, que sería la hora que aparece en su partida de nacimiento, Saturno estaría en su casa 3. Si hacemos ese pequeño ajuste, Saturno pasa a estar en la cúspide de la 4, lo cual tiene muchísimo que ver con la relación tan fuerte que tuvo con su patria, eso que le comentaba de luchar en las rebeliones que siguieron a todo el proceso revolucionario en México, tener que exilarse, que cuando una vez que aborda su trabajo como director, se dedique, entre otras cosas, a, hacer énfasis en la consolidación de la identidad mexicana, que haga también un trabajo muy fuerte de sacar a la luz los problemas del país frente a la tendencia general del cine mexicano de la época, de hacer comedias o melodramas. Él busca hacer un cine que indaga realmente en el país, en su identidad, en sus problemas, que se centra en buena medida en lo que serían las dificultades de la población más desamparada del país, por ejemplo, la población indígena. Eso, por supuesto, tiene mucho que ver con ese énfasis pisciano, ¿no? Esa conjunción Sol-Luna en Piscis, que no es solo una conjunción, esto es un eclipse. El Indio Fernández nació en un eclipse, aquí lo pueden ver. El eclipse ocurrió a las 22:56, a las 22 horas con 56 minutos. La partida de nacimiento nos da las 10 de la noche, en cuyo caso el eclipse habría ocurrido casi una hora después de su nacimiento. No, en ningún caso pretendo estar haciendo una rectificación de la carta de Emilio Fernández, simplemente estoy diciendo que las cosas parecieran cuadrar mejor si uno retrasa su hora de nacimiento por 18 minutos, que es un error totalmente razonable, ¿no? Entonces, yo creo que sí, creo que tendría Saturno en las inmediaciones del fondo de cielo, Marte cerca de la cúspide de la casa 6,
y la mayor concentración de energía en la casa 5. Esa sería la hipótesis con la que trabajaría. Y salen cosas interesantes, porque por ejemplo él estuvo muy enamorado de Dolores del Río, y cuando uno coloca la carta de Dolores del Río con ese ajuste en la hora, la Venus de Dolores del Río caería justo en el medio cielo, en este misma en este mismo trabajo de utilizar cartas de personajes importantes en la vida de Emilio Fernández como una forma de encuadrar su hora de nacimiento. Me resultó interesante chequear su comparación con la carta de Adolfo de la Huerta, del cual no tenemos hora de nacimiento, así que quito las casas. Y Adolfo de la Huerta fue el líder al cual él siguió en una de estas revueltas, como les decía, de la Revolución Mexicana, que terminó obligándolo a exiliarse. Se une a las fuerzas de Adolfo de la Huerta, pero esas fuerzas son derrotadas y al final de la Huerta se exilia en los Estados Unidos, y también Emilio Fernández se exilia en los Estados Unidos. Y de hecho coinciden en Hollywood, en Los Ángeles. Y precisamente de la Huerta, estando allá en el exilio, ya sin aspiraciones a retomar el poder en México, le recomendó a Emilio Fernández que se dedicara al cine. Entonces, todo eso resulta muy consistente con que el Neptuno de la Huerta caiga justo en conjunción con la cúspide de la casa 7 del Indio Fernández, cuando hacemos este ajuste en la hora, cuando colocamos su hora de nacimiento a las 9:42. Entonces se van sumando elementos. Hay un episodio en su vida, mata a una persona en defensa propia, y si uno ve lo que se estaba moviendo en ese momento a nivel de progresiones secundarias, resulta interesantísimo que con esa hora de las 9:42, en ese momento en el que él mata a esta persona, Mercurio, que fíjense que en su carta es el regente de Géminis, en la cúspide de la casa 8, que es la casa de la muerte, desde la casa 7, que sabemos que por una parte tiene que ver con pareja, pero por la otra también tiene que ver con enemigos frontales, con enfrentamiento, con conflictos. Ese Mercurio, como digo, regente de la 8 y desde la 7, le hacía cuadratura exacta de apenas 10 minutos de arco al medio cielo. Entonces, efectivamente es una progresión muy coherente con ese acontecimiento. En fin, es muchísimo más lo que se podría decir. Podríamos continuar hablando indefinidamente. Me encantaría ver la comparación de sus cartas con las cartas de estos dos personajes que les comentaba antes, Mauricio Magdaleno y Gabriel Figueroa. Surgirían cosas muy llamativas al ver los factores que llevaron a estos tres personajes a formar un equipo creativo tan exitoso. En fin, hay muchas vías para continuar con este ejercicio, pero se las dejo a ustedes. Como siempre, la idea es presentarles un caso que puede ser interesante y que ustedes sigan ahondando por su cuenta en ver qué más pueden encontrar aquí. Por lo pronto lo dejamos hasta acá y será entonces hasta un próximo encuentro en Datos y Estrellas. Si les gustó el material, si quieren que continúe con esta serie, por favor dejen un me gusta en el video.